Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectiva Zona Norte 2226, este espacio de comunicación, esta ventana a la información, abrirla para conocer detalles importantes del quehacer diario en nuestro país de cara al proceso electoral que se avecina el próximo 6 de febrero, cuando todos tengamos la oportunidad de emitir el voto, el sagrado derecho que gracias a Dios disponemos en este país. En este esfuerzo que hace la Universidad Isaac Newton, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte, la Agencia para el Desarrollo de la Región Eterno Norte y Radio San Carlos, en procura de lograr tener a los vecinos de esta región Eterno Norte bien informados, conocer en detalle las propuestas que hay sobre la mesa de parte de los diferentes partidos políticos que aspiran a hacerse con la presidencia de la República y con ello tener verdaderamente un voto informado. Ese es el esfuerzo que hemos definido como Perspectiva Zona Norte 2226. Bien, dentro de este proceso hoy tenemos la gran dicha y la gran oportunidad también de tenerlo presencialmente a don Fabricio Alvarado Muñoz, quien es el candidato del Partido Nueva República, que hoy ha sacado el espacio suficiente para compartir con nosotros acá en Perspectiva. Así que, don Fabricio, primero que todo agradecerle esa oportunidad y también esa disponibilidad de tiempo para conversar. Bienvenido. Gracias a ustedes, don Otto, muchas gracias por esta oportunidad. Son espacios que para nosotros son muy valiosos porque nos permiten precisamente poder compartir nuestras ideas, lo que estamos haciendo, poder decirle a la gente de las diferentes regiones del país la propuesta que tiene Nueva República para estas elecciones. Y bueno, más bien a ustedes las gracias por abrirnos este espacio. No, con mucho gusto. Fabricio, estamos en una universidad, la Isaac Newton, y por ello también hay toda una preocupación. El Estado de la Nación ha dicho que estamos en el estado de la educación en un apagón, ¿verdad? Y eso preocupa mucho, sobre todo en regiones como la nuestra, que usted ya la ha conocido, la región norte y todo, con todas sus limitaciones. ¿Qué proponer dentro del Partido Nueva República dentro del área de educación? El área de educación es una área vital para nosotros, siendo que un estancamiento en esta materia significará un estancamiento en muchas otras cosas. Por ejemplo, un estancamiento en la posibilidad de inversión extranjera que pues viene con nuevas carreras, que viene con nuevas profesiones, nuevas ocupaciones, muy en la línea de la cuarta revolución industrial y muy en la línea de las ocupaciones del siglo XXI. Algunas de ellas incluso ni siquiera existen hoy en día. Y si nosotros no hacemos algo para paliar los embates de este apagón educativo, pues vamos a ver las consecuencias, digo que en un corto plazo inclusive, porque ya pues de hecho venimos detectando desde hace varios años y desde hace varios periodos presidenciales un decaimiento en esta área de educación. Entonces hemos estado, debo decir, a nivel general trabajando con 16 equipos programáticos, uno de ellos en materia de educación, pero también hay un equipo económico, de infraestructura, de turismo, del área social, ciencia y tecnología, seguridad, etc. Y desde el equipo de educación se ha trabajado una propuesta para atacar de forma directa y de forma agresiva este problema que estamos viviendo. Una de las principales herramientas tiene que ver con conectividad. Nosotros tenemos claridad de que en el país y sobre todo fuera de la gran área metropolitana tenemos una necesidad de llevar conectividad a todas las zonas que en este momento de hecho sufrieron a raíz de la pandemia porque no hubo herramientas para poder involucrar a los niños y a los jóvenes en una educación virtual o en una mezcla de las dos, de la virtual y presencial, ¿verdad? En un híbrido, como se le llamó. De hecho, eso fue lo que provocó que el gobierno en determinado momento dijera vamos todos para la casa y bueno, eso fue muy lamentable y eso creo que dejó en evidencia que a pesar de que hace 4 años se había estado hablando muy fuerte del tema de la conectividad, no se hizo pues mayor cosa. Nosotros tenemos un plan que se llama 100% fibra óptica. Hemos descubierto desde nuestros equipos que existen los recursos en Fonatel y que además tenemos una opción muy importante a través de la subasta del espectro 5G para financiar un plan 100% fibra óptica que lleve conectividad a todo el país y que por supuesto esto signifique que todos nuestros centros educativos tengan el acceso a esa conectividad de alta calidad. Y por supuesto eso también significa que debemos llevar lo que tiene que ver con ayuda social a otro nivel, porque también esa conectividad debe estar disponible para gente que no la puede pagar, para estudiantes de primaria y secundaria, universitarios incluso, que no tienen posibilidad de pagarla. Entonces esa es una primera herramienta que estoy seguro nos va a llevar a atacar este apagón educativo. Por supuesto que hay que trabajar en el tema de infraestructura educativa también, que tiene un rezago terrible. El último dato que yo recibí de fuentes
directamente relacionadas con el tema, me habla de 883 centros educativos que están con orden sanitaria en este momento. Por supuesto que también, tomando en cuenta que la educación tiene un presupuesto importante, hay que destinar y hay que ejecutar, porque ese ha sido uno de los grandes problemas. La no ejecución de los recursos a nivel general, a nivel del país, de todo el país, de las instituciones, ha faltado eficiencia, ha faltado la disposición, ha faltado la voluntad política para hacer alianzas público-privadas y generar que esta infraestructura educativa que estamos necesitando pues sea una realidad en el corto plazo. Eso también hay que trabajarlo porque evidentemente se generará mejores condiciones. Pero ya cuando hablamos de contenidos, indefectiblemente tenemos que hablar de las STEM, tenemos que hablar de llevar a nuestros estudiantes a entrar en el tiempo que estamos viviendo, a salir de lo análogo y entrar en lo digital, hablar de las STEM, de ciencia, tecnología, las artes, de llevar a nuestro país. Nosotros en la campaña pasada habíamos hablado de un fuerte plan para llevar el bilingüismo a todo el país y que nuestros estudiantes en un plazo de 10 años ya podamos decir todos los que salen del colegio salen bilingües, salen con esa herramienta que les va a generar nuevas oportunidades y buenas oportunidades de trabajo. Dentro de esa reforma educativa también tenemos claro que es importante y estamos conversando con todo el sistema financiero nacional, desde la Asociación Bancaria Costarricense hasta incluso todos los modelos de la economía social solidaria, cooperativas, asociaciones solidaristas, para que juntos hagamos una campaña nacional de educación financiera en escuelas y colegios. Nuestros estudiantes deben salir con las herramientas, con una cultura financiera, para que cuando salgan a trabajar no entren en esa cultura del endeudamiento que tan ahogados tiene a muchísimos costarricenses. Tienen que aprender cómo manejar sus nuevos salarios, cómo manejar una tarjeta de crédito, para qué sirve una cuenta bancaria, en qué condiciones deberían adquirir un préstamo. Ese tipo de cosas nuestros estudiantes de colegio deberían salir conociéndolas, porque cuando muchos de ellos salen, no salen necesariamente a la universidad, algunos salen a trabajar o algunos salen a las dos cosas. Entonces para nosotros es importante, y sumado a eso, para cerrar, herramientas para emprender, porque muchos de ellos salen precisamente a heredar el negocio de su familia o bien abrir un nuevo negocio, y creo que es importante que tengan las herramientas para saber cómo emprender, cómo generar encadenamientos productivos, cómo emprender y tener éxito en ese emprendimiento, siendo que la mayoría, cerca de un 80% de los emprendimientos normalmente y lamentablemente muere a los 3 años de existencia. Entonces, por ahí anda más o menos. Rescato un poco de lo que usted ha conversado muy atinadamente. Un momento dado de que una eventualidad de que el partido Nueva República sea gobierno, habría que variar la oferta académica, un poco lo que se está diciendo, ¿verdad? Pasarnos más a lo técnico y lo funcional que el país requiere, ¿verdad? Y lo otro, creo que también ha quedado en evidencia la pandemia, de que el Ministerio de Educación Pública dejó de lado también la formación, más que la formación, la capacitación de los mismos educadores. Muchos de ellos, teniendo las herramientas, no pudieron utilizarlas. Así es. Y más en regiones como la nuestra, por la limitación de conectividad. Entonces es como hacer esa sinergia real para poder llegar a eso. Es una sinergia, y usted ha mencionado algo importante. Cuando yo fui diputado en el periodo 2014-2018, yo presenté un proyecto de ley para que se utilizaran recursos del CONAPE para dar campañas, hacer campañas de información, para que los estudiantes de primer ingreso en las universidades tuvieran claridad de cuáles carreras estaban saturadas. Evidentemente a nadie se le puede obligar a estudiar una carrera, pero sí por lo menos que tengan la información de que si quiere estudiar una carrera que está saturada, donde hay sobreoferta, pues básicamente que tenga la posibilidad de analizar si al final entra o no, o busca una carrera donde haya mayores oportunidades. Lamentablemente, en aquella ocasión, el proyecto se bloqueó por intereses específicos de defender ciertas carreras en universidades públicas, donde pues básicamente se han convertido esas carreras en el semillero de algunos partidos políticos. Entonces entró lamentablemente lo político en algo que debería ser o que debería moverse por un interés nacional, no por un interés político. Sin embargo, nosotros seguimos en la misma línea y seguimos en la línea de, incluso con algunas organizaciones, promover un proyecto que permita generar recursos para ahora sí promover carreras que vayan en esa línea, la línea de las ocupaciones de este tiempo, de incluso algunas de ellas, repito, que no necesariamente han llegado al país, pero podrán llegar, porque dicho sea de paso, y como bien usted lo dice, es una sinergia. Lo que hagamos en educación va a influir en las posibilidades que tengamos de atraer inversión extranjera, porque si estamos preparando una generación
en estas carreras de ciencia y tecnología vamos a poder traer zonas francas, y no solamente en el gran área metropolitana, sino fuera del gran área metropolitana vamos a poder traer empresas que trabajen en la línea de la tecnología. Entonces, eso por un lado me parece que es importante, y por otro, lo que usted está mencionando en relación a los educadores es vital. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos caído en los últimos años y en los últimos gobiernos en una dinámica de que aquí están los buenos y aquí están los malos, y en esta dinámica de la educación han terminado los educadores siendo colocados en el lado de los malos, cuando pues no es así. Los educadores lo que necesitan, y lo que nosotros queremos hacer en Nueva República, en un gobierno nuestro, es dignificar al educador, trabajar con el educador, de la mano con el educador, porque sin educadores no es posible generar este movimiento que cambie la educación de nuestro país. Entonces, las capacitaciones en temas como la conectividad, por ejemplo, son vitales, pero además, repito, tomarnos de la mano y caminar juntos hacia esa reforma que necesita el país. Don Fabricio, dos realidades. Una, la gran área metropolitana. Así todos es. piensan allá, que todo se toma allá, cuando en realidad las zonas periféricas están a veces olvidadas y no entran dentro de las agendas de toma de decisiones y sobre todo presupuestos. Lo otro es que las políticas públicas de este país se generan desde un escritorio en la capital y sin conocer las realidades. ¿Qué se puede decir, tomando en cuenta que usted tiene bastante recorrido de conocer la realidad de regiones como la nuestra? ¿Qué plantear a estas regiones? Yo podría decir que yo recorro el país desde 1998, es decir, hace ya 23 años, porque yo en 1998 empecé a trabajar como periodista en el desaparecido noticiero NS4, y después estuve en Repretel 10 años, y bueno, las diferentes actividades que yo he realizado pues me han llevado a San Carlos. He venido cualquier cantidad de veces, a la zona norte, en Upala, en Guatuso, Los Chiles también, cualquier cantidad de veces. Y como usted bien lo dice, eso me ha permitido conocer de cerca, tener amigos incluso en esas zonas que constantemente, y ahora gracias a la tecnología y a la comunicación, pues uno constantemente puede saber cómo la están pasando y qué tipo de vida están viviendo. En efecto, y qué bueno que usted lo menciona, porque cualquiera que entre a mis redes sociales y vea mis conversaciones con las dirigencias en todo el país desde que estoy haciendo campaña, mi primera promesa y principal, además de lo que podamos hacer ya materializando lo que hemos planteado en nuestro plan de gobierno, es gobernar diferente. Gobernar no desde el escritorio, sino salir de nuestras oficinas, desde el presidente hasta los ministros y presidentes ejecutivos y los diputados que logremos colocar en una curul legislativa para este periodo que viene, salir de nuestras oficinas, ir a los pueblos, ir donde está la necesidad. Ya lo estamos haciendo, eso nos da un trabajo adelantado. Nuestros diputados actuales de Nueva República han estado recorriendo el país, pero eso está claro, o sea, está claro que en primer lugar se ha gobernado desde los escritorios, no ha habido empatía, por eso se toman tantas decisiones donde no hay empatía con la gente. Por eso el presidente y sus ministros toman decisiones relacionadas a restricciones, relacionadas al cobro de marchamo, relacionadas a impuestos, que no tienen nada de empatía con la gente, porque no se ha salido de la casa presidencial, ni de las curules legislativas, ni de las oficinas del ministerio, desde la comodidad del escritorio y del aire acondicionado. No se ha salido donde están los pueblos pasando necesidad, no han ido donde están los emprendedores que han tenido que ponerle un candado a su negocio. Entonces, para nosotros eso es vital. Si queremos gobernar bien, necesitamos estar cerca de la gente, y ese ha sido nuestro compromiso. Y repito, qué bueno que usted lo menciona, porque lo hemos dicho N cantidad de veces y ahí está en nuestras redes sociales. Y por supuesto, eso implica también dejar de gobernar con ese vallecentrismo que se ha gobernado desde hace tantos años, porque ya eso no es cuestión de este gobierno o de un gobierno de un partido político. Histórico. Prácticamente todos los que nos han gobernado con esa mentalidad, y por lo tanto, cuando usted va a las comunidades, y esto es muy curioso, porque yo he visitado, estoy aquí en zona norte, estuve en zona sur hace 15 días, vamos para Guanacaste, estuvimos en Limón, y en San José incluso hemos estado en comunidades. Le pongo el ejemplo de la ciudadela La Carpio, que está a 15 minutos del centro de San José, y el común denominador es ese. La gente nos dice, aquí no nos vuelven a ver. O sea, hay ciertas comunidades, a una y a la par del casco central, que no han recibido una sola visita de un político o de un gobernante, y que se sienten completamente abandonados, que sienten, aquí vienen en campaña, y hasta uno mismo lo ven y dicen, usted va a ser como ellos, que vino en campaña pero no va a arrimarse aquí. Es complicado, porque yo entiendo esa frustración, ese sentimiento de traición y de mentira que tienen en este momento, pero por eso nosotros estamos determinados a hacerlo diferente, porque realmente se está dañando
incluso emocionalmente, a gente que llega a creer, que llega a votar por un político y después no volvió a recibir una sola visita más y menos una solución. Don Fabricio, usted tuvo la oportunidad de conversar con la gente de la Agencia para el Desarrollo. ¿Qué criterio le deja las propuestas y los proyectos que ellos manejan en relación al desarrollo de esta región? Además también de que se ha creado una red nacional, es precisamente lo que estamos hablando, ante la no participación efectiva en las agendas de gobierno. A mí me resultó muy interesante, ya había conversado con ellos en otro momento y me parece que eso es lo que necesitamos en el país. Incluso les dije, sé que se han multiplicado, sé que, perdón, las otras agencias que hay hoy en el país, que son creo que 8 o 9 más, han nacido precisamente del ejemplo que ha dado la Agencia de Desarrollo para la zona norte, para la zona o para la región Huetar Norte. Y yo aplaudo, número uno, estas iniciativas porque la participación del pueblo es necesaria. Repito, la queja es, aquí no nos toman en cuenta, tenemos ideas, conocemos el problema, sabemos dónde está el puente que se está cayendo, sabemos dónde está la gente pobre, pero no nos toman en cuenta. Bueno, eso tiene que cambiar. Entonces, ayer que escuchamos, y de hecho nos comprometimos a hacer una nueva reunión, y lo menciono para que ellos, que seguramente van a ver esta entrevista, sepan que estamos hablando en serio, porque ayer el tiempo se nos acabó, tuvimos que movilizarnos a otro lugar, y les dije, esto no ha terminado, necesitamos hacer por lo menos un Zoom donde sigamos hablando de estos proyectos, porque son los proyectos que el país necesita en el sentido de que, número uno, salen de las mentes de la propia localidad, es decir, de la gente, como repito, que conoce el problema, que le chima el zapato. Ellos saben dónde está el problema y precisamente en la línea de gobernar ya, como no, o sea, de dejar de gobernar con ese pensamiento vallecentrista, tenemos que empezar a tomar en cuenta las ideas de la población. Me parece que el trabajo que están haciendo es impresionante en materia de capacitación, de las ideas que tienen para capacitar, lo que hablábamos en el tema de educación, para capacitar a la gente de la región, para poder atraer inversión, para poder traer zonas francas, en materia de emprendimientos y de cómo encadenar esos emprendimientos, algo que se ha venido prometiendo desde hace años, pero nunca se ha hecho. En materia de buscar recursos también para esos emprendimientos, que sean recursos en condiciones favorables, que sean recursos que no los pongan en una situación ruinosa y de endeudamiento que después no pueden resolver o no pueden enfrentar. Y por supuesto, pues también todo lo que tiene que ver con desarrollo. Yo realmente salí muy satisfecho de esa reunión, espero tener más y espero además poder reunirme con las otras agencias y, como les decía a ellos, hacer lo posible porque ese modelo se multiplique en el país lo máximo. ¿Por qué? Porque van a ser aliados del gobierno. Yo quiero que la gente sepa que nuestra manera de pensar no es la del gobierno, que ok, soy gobierno, yo mando, yo dirijo, yo digo lo que se tiene que hacer. Nuestro pensamiento es más bien, tomémonos de la mano con los sectores. Se lo hemos dicho a los empresarios, se lo hemos dicho a las asociaciones pymes, se lo hemos dicho a los agricultores, se lo hemos dicho a la agencia, como ayer lo hicimos, a las cámaras de turismo que nos hemos reunido con varias. En todos los sectores hay buenas ideas. Habrá algunas que de pronto cueste un poquito más ejecutarlas en el corto plazo, pero todas las ideas son buenas y son rescatables, y eso es lo que queremos, trabajar de la mano con la gente para que las soluciones vengan lo más pronto posible. Hay una pieza por ahí que pareciera que no se le ha dado la magnitud que requiere. Estoy hablando, cuando lo escucha usted y uno escucha a otros candidatos, es el tema de la relación público-privada. Claro. No hay una ley que establezca este mecanismo, como si existen en otros países, que faciliten ese proceso en ambas vías. Yo creo que por ahí debe encaminarse. Bueno, fíjense que nosotros, dentro de nuestro plan de gobierno, las alianzas público-privadas son un eje vital para poder reactivar el turismo. Por ejemplo, el turismo perdió 250.000 empleos aproximadamente en la pandemia. El turismo puede reactivarse precisamente a través de alianzas público-privadas. Por ejemplo, nosotros le pusimos a la Bolsa Nacional de Valores sobre la mesa una posibilidad, y es fondos de capital de riesgo, es decir, inversiones en proyectos turísticos con un riesgo, por supuesto, pero que a la postre, cuando ya el proyecto camine y funcione, pues va a devolverse a los inversionistas, y esto entonces no es deuda al emprendedor, no es deuda al empresario, y le da la oportunidad de arrancar y poner a caminar el negocio. No más, una semana después de haberlo nosotros propuesto, pues ya hay 2 empresas que están inscribiéndose ante la Bolsa Nacional de Valores con la posibilidad de invertir fondos de capital de riesgo para turismo y para infraestructura también. Eso es la propuesta que estamos haciendo, y todo eso es alianzas público-privadas. Grandes obras de infraestructura que tienen años de estar pegadas, Canal Verde Interoceánico, que nosotros incluso hemos determinado declararla de interés público el primer día de gobierno. Es una obra que tiene que realizarse
con alianzas público-privadas. Y hay gente que dice que es una obra muy grande, que va a durar mucho tiempo, pero entonces ¿cuándo la vamos a empezar? Con esa mentalidad vamos a seguir, voy a hablar a Rotico, pateando la bola para adelante, cuando tenemos 30 años de estar haciendo. Y lo estás hablando de un pueblo que lo entiende muy bien con la carretera San Carlos. Por ejemplo. Pero debo decir además, don Otto, que Carmen Chan, la diputada Carmen Chan, empezando este periodo, propuso precisamente una ley para las alianzas público-privadas. Creo yo, no sé si hay otro, pero por lo menos el único proyecto que yo conozca que pues creo que es un proyecto que tiene que empujarse, tiene que trabajarse para lo más pronto posible tener una ley que además le dé las herramientas al gobierno para acelerar procesos, porque más allá de las alianzas público-privadas que son necesarias, necesitamos que el proceso nos permita hacerlas de forma expedita, porque hoy por hoy las que se han hecho o cuando se han hecho, lamentablemente han tenido dos problemas. Uno, la lentitud de los procesos, hay que simplificar los trámites. Y número dos, la intervención de la corrupción, que ha sido muy lamentable, que nos ha dejado muy malas experiencias y muy mala imagen, y que se resolvería, desde nuestro punto de vista, evidentemente con un gobierno que ataque la corrupción y que saque de sus filas inmediatamente a cualquiera que pues abra las puertas a esta práctica tan lamentable, pero también con la digitalización. Simplificación de trámites para hacerlo más rápido y digitalización, en la misma línea de la conectividad que hemos estado hablando, un gobierno digital en el que quede huella de absolutamente todos los procesos. Con la digitalización, todo lo que se haga en un proceso de concesión, en un proceso para abrir un negocio, en el proceso que sea de inscripción ante la Caja Costarricense del Seguro, todo queda ahí, no quedamos o no vamos a quedar a la mano de una persona, ojalá de Dios, si fuera de Dios estamos tranquilos, ¿verdad? Pero a la mano de una persona o de la subjetividad de un funcionario, ¿verdad? Que pues en algunas ocasiones actúa de una forma y en otras de otra. Y paso al ejemplo, por ejemplo, lo que pasa de la caja, con la caja, cuando una persona que está en la informalidad quiere formalizarse, muchos han echado para atrás porque los han recibido con un cobro retroactivo. Y bueno, nosotros creemos que pues, lo que necesitamos es generar herramientas y por eso estamos apoyando la amnistía de las deudas de la caja. Por eso nuestro diputado Jonathan Prendas impulsó un proyecto también para que los trabajadores independientes que hoy están aquí arriba mientras los asalariados están acá en cuanto al pago de las cargas sociales, pues lleguen a pagar lo mismo que los trabajadores, los asalariados. ¿Por qué? Porque eso va a motivar a muchos informales a venir a la informalidad, porque ya saben que no van a terminar pagando el doble que los demás trabajadores, sino que van a pagar lo mismo y además, repito, no les van a cobrar un retroactivo, que hemos conocido casos de que les cobran 6 millones de colones, que de dónde los van a hacer. Sí, y más en estos tiempos. Así es. Don Fabricio, está usted en una región de agroindustria, de exportación, donde hay empresarios que han hecho las cosas muy bien, con grandes sacrificios, con grandes inversiones, dándole valor agregado y transformando para ser más competitivos en un mundo globalizado que en materia de producción no tiene límite. Pero hay una serie de deficiencias, no acceso a créditos, ¿verdad? Un aparato estatal en contra de ellos, todos los días le caen a sus fincas y propiedades, lo que está usted apuntando con la caja. Y otro elemento, no pueden ser competitivos en este mundo global porque una ley de agroquímicos que está súper atrasada, que nos sigue haciendo consumir productos ya degradados y que podrían ser productos más verdes, de mayor producción, mayor competitividad y que nos meten en esos nuevos mercados. Cito un ejemplo, la yuca que se está produciendo en esta región del norte, que la están transformando en harina y otros subproductos. La yuca tiene tres componentes. Uno de ellos es que es anticancerígena, que es no gluten, ¿verdad? Y que se produciría en una situación verde. Una yuca empacada con esas características en el mundo la haría totalmente competitiva, pero no puede ser verde porque usan los agroquímicos que no son competitivos. Así es. Entonces, la agroindustria de esta región requiere también de la mano de un gobierno que le acompañe, un Ministerio de Agricultura que no ha estado presente, que ha dejado de lado su acompañamiento, su asistencia técnica para convertirse más en un vigilante de situaciones, y así otra parte del aparato. Y esto porque es una realidad que se vive en una región como la nuestra. Así es, y tenemos claridad de ese problema, hemos estado estudiándolo y hemos estado generando algunas soluciones y le hablo de un par de ellas. Por ejemplo, usted me habla del acceso al crédito. Es imprescindible trabajar en las garantías y en los requisitos que pide el sistema de banca para el desarrollo, que pues lamentablemente no ha sido un sistema amigable, especialmente con los
pequeños y medianos y los micro, que pues representan la mayoría, dicho sea de paso, de todos los sectores, tanto de los emprendedores o tanto del comercio, ¿verdad?, del parque empresarial, y sino también del tema de agricultura. Entonces, estamos trabajando en las reformas, en los cambios que se tienen que hacer para que, por ejemplo, el sistema de banca para el desarrollo no pida garantías que son absolutamente imposibles de cumplir, que eso ha sido lo que ha entrabado el acceso al crédito. Es decir, generar mejores condiciones para el crédito para todos, emprendedores desde el comercio y emprendedores en el área de la agricultura. También dentro de esa línea hemos propuesto lo que hablaba de la digitalización de los procesos. Tiene que ver con una ventanilla única digital donde pues todos los procesos sean más expeditos, no obligue a los emprendedores, no obligue a los agricultores a hacer 1000 vueltas en las instituciones que te mandan de una para otra y te devuelven a la primera porque faltó una firma o faltó un sello o faltó un documento, para agilizar los procesos de permisos y todo lo demás. En segundo lugar, importante decir que para nosotros está claro que con la situación que acabamos de pasar y estamos pasando todavía la pandemia, necesitamos generar recursos no reembolsables. Generarlos no, porque ya están, más bien llevarlos a las manos de los emprendedores, de las pymes y de las pimpas también, ¿verdad?, para que puedan tener una ayuda, un empujón, un capital semilla. Y para eso hemos propuesto, el proyecto está presentado en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley de bono pymes, que repito, también es un proyecto para que los agricultores tengan acceso a recursos que hemos descubierto que están en el sistema de banca para el desarrollo ociosos. No se han utilizado precisamente por ese sistema que no ha sido un sistema al que han tenido acceso muchos. Hay cerca, según el cálculo de nuestro equipo económico, cerca de 700 millones de dólares. 500 en dólares, 500 millones, más otros 200 millones en moneda nacional, en colones. Si la mitad de esos recursos se toma para un bono pymes que más o menos andaría por los 3 millones de colones por 3 meses, eso sería un empujón financiero muy importante, y así lo han reconocido los mismos representantes de organizaciones de pymes y de pimpas con las que hemos conversado, para pues tener ese empujón financiero que necesitan para salir adelante. Sin duda alguna, usted mencionó el tema de que cada dato visitan sus fincas y ese control, ese exceso de control. El primero que habló en un foro, hay algunos otros candidatos que están mencionando este término, pero el primero que lo dijo tal cual, de esta forma, fui yo en uno de los conversatorios que participé hace unos meses. Necesitamos pasar de un Estado controlador a un Estado facilitador. Un Estado que no venga con cara de te voy a cerrar o te voy a quitar los permisos, a venga con cara de vengo a ayudarte a que estés en las mejores condiciones para producir, que al final al gobierno eso es lo que le sirve, que la gente produzca, que la gente pueda trabajar, que la gente trabaje en mejores condiciones. Entonces, para nosotros está claro que esa es la mentalidad. Yo creo que la gente lo va a ver. Estamos históricamente en un círculo vicioso. Desde hace años nos movemos en un círculo vicioso donde hay inseguridad jurídica, donde no sabes en qué momento te van a visitar para cobrarte algo nuevo que no sabías, o para ponerte un nuevo impuesto, o desde la Asamblea Legislativa alguien va a salir con una ocurrencia de un nuevo impuesto o de una nueva restricción, o el gobierno va a salir con una nueva restricción o con un nuevo partidazo. La que estaba hoy de darle potestades a los inspectores del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Convertirse en juez y parte, en una empresa. Evidentemente estamos en contra de cualquier iniciativa que vaya en esa línea, de ser un gobierno más controlador y un gobierno que persiga, porque lamentablemente esas iniciativas van en esa dirección. Entonces, tenemos que pasar de ser o de caminar en ese círculo vicioso a caminar en un círculo virtuoso, donde la gente diga, si viene el gobierno, sé que vienen a ayudarme, vienen a darme un empujón, vienen a darme las herramientas. Y por eso nosotros estamos claros en que hay que revisar el tema de los aranceles de importación, ¿verdad? Es un tema que lo hemos mencionado también con cámaras de exportadores con los que hemos conversado, cámaras de comercio exterior también con las que hemos conversado. Entonces hay que revisar esos aranceles. La actualización de esa ley de agroquímicos hay que trabajarla y hay que impulsarla. Nuestro afán, Don Otto y amigos, nuestro afán es, y nuestro trabajo va en esa dirección. Queremos ganar las elecciones, queremos ganarlas en primera ronda, algo que para algunos hoy es imposible, pero estamos trabajando para ello y por eso andamos recorriendo todo el país. Y queremos además tener por lo menos 20 diputados en la Asamblea Legislativa. Y nosotros creemos que eso es perfectamente posible, aunque algunos digan, es que son 20 y resto de partidos políticos. Más bien yo creo que eso abre las puertas para que nosotros tengamos mayores posibilidades de tener más diputados con los cuales
tener la gobernanza, poder impulsar estos proyectos, y un tema como este que le estoy mencionando de la actualización de la ley de agroquímicos, poder aprobarla de forma expedita, poder lograr con mociones de dispensa de trámites que los proyectos pasen más rápido porque son proyectos urgentes. Este tema de los agroquímicos, cada vez que yo me reúno con algún sector relacionado con la agricultura, sale y se pone sobre la mesa porque está claro que es uno de los problemas más importantes que tiene el sector en este momento. Otro tema, por ejemplo, aquí en la zona norte, y para alguna gente que lo desconoce, hay todo un clúster de emprendimiento en tecnologías de información y comunicación. Hay 16 empresas, 360 ingenieros, todos de la región, generando 500 millones de dólares anualmente trabajando en el mundo. Claro. Y muchos de esos muchachos dicen que cuando llegan a una entidad financiera les dicen que no son sujetos de crédito. Y entonces dicen, ¿y qué vamos a hacer? Si todo lo de nosotros es puras ideas, formulaciones y demás, ¿verdad? Y también hay muchos otros emprendimientos en agroindustria y demás donde hay un vacío, que usted lo citaba hace un ratito, y es el hecho de que en este país no hay preinversión para la factibilidad de un proyecto. Y ahí es donde se pierde. Yo puedo tener una muy buena idea, pero no se la puedo formular a una entidad financiera si no tengo una prefactibilidad. Y no hay recursos para hacerlo. El INDER, por ejemplo, no te ayuda en eso, y más bien te pone un entrabamiento de un documento que es como una tesis de grado internacional, ¿no? Entonces, estos sectores la verdad es que no han podido entrar, y cuando hoy hemos visto en tiempos de pandemia que las tecnologías de información y comunicación se han convertido en una herramienta extraordinaria que está en todas las áreas, y son muchachos surgidos, por ejemplo, estos muchachos se fueron muchos al Valle Central, retornaron, claro. Y ese ingreso circulante está aquí en la región. Sí, así es. De hecho, ayer de ese tema estuvimos hablando con la Agencia de Desarrollo, porque para nosotros está claro, y vuelvo a lo mismo, voluntad política, ganas de hacer las cosas, entender que ya no estamos en lo análogo, estamos en la era de lo digital, y precisamente para que puedan crecer esos emprendimientos, esos clústeres, para que podamos tener en todo el país gente trabajando en esa línea, para que podamos, voy de vuelta, el tema de la conectividad es fundamental para poder desarrollar este tipo de proyectos, pero usted bien lo menciona, el tema del financiamiento es vital en las etapas de estudios, de prefactibilidad, todo lo que tiene que ver con preparar el proyecto. Y en efecto, voy a lo mismo, Banca para el Desarrollo pide garantías. Que menos es desarrollo. Pues sí, exacto, porque pide garantías que son imposibles de cumplir porque el negocio no ha iniciado, y precisamente piden garantías que solo se le pueden pedir a un negocio que ya está caminando y hasta que tiene años. En la línea de las reformas que se tienen que hacer a Banca para el Desarrollo, esa es una. Esa es una, porque tenemos que tener una mentalidad de futuro, tenemos que pensar que para que esos negocios caminen y para que puedan desarrollarse como tiene que ser, pues necesitan primero pasar por esas etapas y tener los recursos para esas etapas. En esa misma línea va lo que le hablaba de los fondos de capital de riesgo. Bueno, los fondos de capital de riesgo o los fondos de inversión a través de la Bolsa Nacional de Valores lo que pretenden es precisamente generar recursos para darle vida a esos proyectos. No necesariamente estamos hablando de proyectos que ya nacieron, tienen que ser algunos de ellos que están en la mente de una generación que está lista para trabajar, que tiene las ideas, pero que no tiene los recursos. También debo decir que en esa línea hemos liderado la negociación y algunos cambios que se han tenido que hacer a lo que es la ley de avales que está por votarse en la Asamblea, y que para mí eso es también una herramienta que va a ser muy importante para que esto sea, para mejorar este tipo de garantías. Impactar también el sector turismo. Por supuesto, y en este sentido yo quiero que todos tengan claro esto. Todo lo que sea generar empleo, todo lo que sea reactivación económica, para nosotros va a ser prioridad. Esa es nuestra prioridad. Nuestro plan de gobierno se llama Plan Esperanza, la gente lo puede encontrar en la página fabricioalvarado.cr, ahí está el PDF, y se llama Plan Esperanza, y dentro del Plan Esperanza hay un plan que se llama Plan 1414, que tiene como objetivo bajar el desempleo donde nos lo vayamos a encontrar o como lo vayamos a recibir, que pues algunos dicen que puede llegar hasta el 20%, dependiendo de lo que sucede. Ahorita el último dato habla de un 15%, pero no menciona, de un 15%, pero no menciona los desalentados, que pueden ser un 3 o 5% más. Y pues nuestro objetivo es para el final de nuestro gobierno dejarlo máximo en un 6%, ojalá menos. Todo a través de herramientas como esta, generar condiciones para que los emprendedores puedan trabajar, generar encadenamientos productivos, generar financiamiento sin necesidad de endeudamiento. Por supuesto que también eso
tiene que ver con nuestras políticas para generar recursos a través de proyectos como el de la titularización para la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales que generarían recursos, los escáneres en aeropuertos, fronteras, en aduanas, que generarían 468.000 millones de colones anuales. Un proyecto que, dicho sea de paso, ya debería estarse aplicando. O sea, no se necesitaba una ley para tener escáneres en los puertos, aeropuertos y fronteras y aduanas. La ley del plan fiscal que se aprobó en el 2018 incluía que el gobierno para el 2019 tenía que tener los escáneres, no los ha puesto, y por eso nosotros presentamos un proyecto para que eso se diera. También se presentó un proyecto que ya se aprobó para la venta de activos ociosos del Estado, que va a generar 60.000 millones de colones. Fue un proyecto de Nueva República, 60.000 millones de colones en un año, 140.000 a lo largo de 4 años, 140.000 millones, y estamos hablando de que todo eso extrae recursos para no seguir en la línea que se ha venido de ponerle más impuestos a los costarricenses, no, más bien ojalá bajarse, ¿verdad? Entonces todo lo que sea reactivación económica, que la gente viva mejor, que gaste menos, pero que a la vez dinamice la economía, va a tener el apoyo nuestro. Entonces ahí le mencioné algunos casos. Bien, estamos conversando en Perspectiva Zona Norte 2226 con don Fabricio Alvarado. Él es el candidato de Nueva República a la presidencia. Estamos en este esfuerzo que hace la Agencia para el Desarrollo, la Universidad Isaac Newton, la Cámara de Comercio y Radio San Carlos, por abrir una ventana de opinión, de discusión, pero sobre todo de planteamientos serios y formales de cara a lo que va a ser la elección del próximo 6 de febrero, para tener un voto bien informado. Y ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra idea, de ahí surgen Perspectivas. Don Fabricio, dos temas que tienen que ver con frontera: crucitas, titulación de tierras. Tremendo tema, porque sí ha generado conflicto y se ha hecho poco, ¿verdad?, al respecto. Yo creo que precisamente la forma en que se trabajó el tema de crucitas nos ha afectado desde varios puntos de vista. Uno de ellos, los muchísimos recursos que pudimos haber traído. Yo creo que por ahí viene nuestra propuesta de la titularización, ¿verdad?, pues de la titularización para la exploración y la explotación de recursos naturales, o aprovechamiento de los recursos. Preferimos llamarle aprovechamiento de los recursos naturales, porque la manera en que se manejó el tema precisamente ha dejado a la libre lo que ha estado sucediendo en Crucitas. Hay que entrarle al tema, sé que no es un tema fácil de trabajar. De hecho, hemos estado, como repito, ya he estado en conversaciones, hemos estado en conversaciones con diferentes sectores involucrados, y yo creo que hay que pues definitivamente entrarle directo para tratar de encontrar una solución pronta que traiga orden a ese desorden que está ocurriendo en ese momento, y que nos permita pues aprovechar recursos que son nuestros, que no están quedando en el país, y que podrían traer, por ejemplo, cuando hablamos de titularización, me voy a ir a lo general. Cuando nosotros hablamos de explorar los recursos naturales y darnos cuenta qué tenemos en materia de gas natural, en materia de oro, en petróleo, eso nos va a permitir saber pues, qué se debe hacer al respecto. Hay países donde se ha podido hacer de manera Noruega, por ejemplo, de manera amigable con el medio ambiente, siendo que pues, son, digámoslo así, los ambientalistas los que han de alguna manera puesto oposición a un proyecto como estos, pero no nos estamos dando cuenta del desarrollo de lo que podemos generar, y nosotros, según nuestros cálculos, podríamos lograr con este proceso de titularización de la exploración y aprovechamiento, lograr reunir lo que representa un 20% de la deuda del país. En cuanto al tema de la titularización y milla fronteriza y todo lo demás, hay dos diputadas nuestras de Nueva República que han estado de lleno. Incluso hay una diputada, o más bien las dos diputadas han estado, siendo Nidia Céspedes de Alajuela y Marulín Azofeifa de Limón, han estado viajando constantemente ¿verdad?, a estar reuniéndose con los diferentes sectores, y bueno, Marulín en especial ha liderado la versión final del proyecto que busca resolver ese tema. Y eso es muy importante decirlo, porque ha habido un compromiso con la gente. Sabemos que esto tiene años también. Es que vamos a lo mismo, don Otto. Estos son temas que tienen años dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Entonces ya se genera una inseguridad jurídica y una desconfianza. El tema de gobernar es un tema de confianza. Si yo pasan los años y no te recibo un día, hacemos una reunión, hago que tomo nota, pero no hago nada, entonces ya de verdad vas a desconfiar
de que tengamos, o de que la gente al final termina desconfiando de la clase política y termina desconfiando de los gobiernos porque no se hace nada. Nosotros nos determinamos, desde que Nueva República nació a finales del 2018, a trabajar en generar soluciones, en que nuestros diputados, puse el ejemplo de Nidia y Marulin, pero por ejemplo una Carmen Chan en temas de turismo se ha movido y por ejemplo siendo Carmen Chan de Punta Arenas, ayer la gente de la Fortuna de San Carlos nos decía, nos ha ayudado muchísimo la diputada Carmen Chan, no siendo de la provincia de Alajuela, porque nuestra visión es una visión nacional, la visión de nuestros diputados actuales y de nuestros candidatos a diputados para las próximas elecciones es una visión nacional. Ciertamente vamos a distribuir temas y vamos a darle gerencia de temas a cada uno, pero tenemos claridad de que como diputados estos legisladores de Nueva República van a moverse donde tengan que moverse para generar soluciones. Y eso han estado haciendo en el caso de Nidia y Marulin con el tema de la milla fronteriza, y repito, se está trabajando en una versión final que trate de traer una solución pronta. No estamos esperando a llegar al gobierno, sino que desde ya estamos trabajando incluso en algo que hasta nosotros mismos nos sirve, porque si llegamos al gobierno con esos temas resueltos, pues ya es uno menos que hay que atender, ¿verdad? Don Fabricio, un tema que usted lo estaba hablando en su disertación es la atracción de inversión y demás. ¿Cómo atraer inversión? ¿Cómo mejorar el arribo de los turistas a nuestro país con la inseguridad que tenemos y un narcotráfico que está muy latente? Y esta región pues lo está viviendo todos los días y hay una incertidumbre real. ¿Cómo atender esa situación? La seguridad es uno de los temas que entra en ese círculo vicioso, ¿no? Recuerdo, siempre que me tocan el tema de seguridad, es imposible para mí no devolverme a los años en que yo fui periodista en Repretel, porque yo cubría esos casos, yo cubría los temas de sucesos y de asuntos judiciales y todo lo demás. En aquellos años, cuando se daba un homicidio por sicariato relacionado con bandas de narcotráfico, recuerdo que era un despliegue impresionante en el canal, o sea, había que ir el periodista, ojalá dos periodistas, se movía la unidad móvil, que era la que generaba las transmisiones en vivo, y no se contaba, en aquellos tiempos no se contaba con la herramienta del Facebook Live, que ahora ustedes del teléfono hacen la transmisión, no se contaba con eso, pero era un despliegue, había que hacer transmisión en vivo, interrumpir, si estaba la novela, lo siento novela, pero vamos a interrumpirte porque vamos a transmitir en vivo, porque un homicidio por sicariato, es decir, nos estamos volviendo una Colombia, decíamos en aquellos años, donde está pasando lo que está pasando en México, y lo veíamos uno solo en un mes, porque tal vez era uno al mes que sucedía, ya nos preocupaba. Hoy por hoy es un tema de todas las semanas, es un tema que está afectando a muchísimas familias y también es un tema de voluntad política. También es un tema, yo les he mencionado a ustedes varias maneras de generar recursos, varias maneras de sanear las finanzas del país. No mencioné una que tiene que ver con la reestructuración de la deuda. Hay 3.500 de la deuda que está en manos de instituciones del Estado. En el 2022 vencen 3.500 millones de dólares, en el 2023 4.000 millones de dólares y en el 2024 vencen 4.500. Nuestro plan es trabajar en la reestructuración de esas deudas para trasladarlas a 15 años plazo, 15 años más, lo cual pues, nos va a dar liquidez y nos va a dar tranquilidad de que ya no hay que pagar la totalidad de esas deudas para esos años que le mencioné. Todo esto y todas estas herramientas que le mencioné nos van a permitir hacer ciertas cosas, por ejemplo, financiar el plan de 100% conectividad y, entre otras cosas, el tema de la seguridad, equipar a nuestras policías. Uno de los grandes reclamos que tiene el sistema de seguridad de nuestro país es las malas condiciones en que trabajan. Malas patrullas, armas de baja calidad en comparación y de bajo alcance en comparación con las que usa la delincuencia organizada. Las delegaciones, las mismas delegaciones que en algunos casos están en un estado paupérrimo. Eso es una de las áreas en las que tenemos que trabajar, generar las condiciones para que la policía trabaje bien. Necesitamos trabajar en la profesionalización de la policía dentro de lo que ya tenemos hacer un plan estratégico, porque básicamente aquí lo que existe es presencia policial, pero sin ningún plan estratégico en el sentido de intervenir comunidades más conflictivas. Cuando digo, y de esto yo lo vengo hablando de la campaña pasada y nunca se hizo nada, ¿qué quiere decir intervenir? ¿Meter 100 policías y sacar a los sospechosos o a los que tengan orden de captura? No, no solo eso. Sí, ciertamente, si hay lugares conflictivos hay que entrar con la policía y hay que sacar de circulación a la gente que está haciendo daño,
pero también hay que entrar a esos lugares con una intervención ya interinstitucional. La policía tiene que entrar, pero también tiene que entrar el PAN, y tiene que entrar el INAMO, tiene que entrar el Ministerio de la Familia, que es una de las propuestas de Nueva República, para poder darle soluciones a la familia que se queda sin su proveedor cuando se va a enfrentar a la justicia. Eso por un lado, y por supuesto, cuando hablamos ya del sistema penal, tenemos que hacer un trabajo muy serio en cuanto a convertir el sistema penal en un sistema que permita que quienes salen de ahí salgan reformados, salgan listos para devolverle a la sociedad lo que le han quitado, que salgan con una mentalidad diferente. Eso no está sucediendo hoy en día y muy poco se ha hecho al respecto. Mucho se ha hablado, pero muy poco se ha hecho. Entonces, ciertamente, lo que usted ha mencionado es vital. Si no resolvemos ese tema, no vamos a tener el clima para traer inversión, para que los turistas quieran venir. Ya se ha hablado, lamentablemente, ya ha habido informes en los Estados Unidos y en otros países que nos catalogan como un país peligroso, y eso no puede suceder. Y perdón, no se trata de echarle la culpa al gobierno, pero en este caso lo que ha faltado es, de parte del gobierno, decisiones certeras en cuanto a intervenir las comunidades, en cuanto a cuidar las zonas turísticas como tiene que ser, en cuanto a generar las condiciones para que los policías se sientan también, no solamente motivados a hacer su trabajo, y pues sí, hay que decirlo, arriesgan sus vidas en él, sino también motivados a cerrarle la puerta a cualquier vestigio de corrupción que pueda entrar, porque también sabemos que así trabaja el crimen organizado, y es comprando a las fuerzas policiales, y estoy hablando ya no de Costa Rica, sino de América Latina y el mundo entero. Entonces, ese tema hay que resolverlo, así como hay que resolver el tema de lo caro que es el país. Conocí a una familia, fui a México a pasear con mi familia hace unos meses, y estábamos ahí en un atractivo de ese país, y nos encontramos una familia de cubanos radicada en Estados Unidos, y nos preguntaron de dónde son. Me hizo gracia cuando nos preguntaron si éramos colombianos. Parece que el acento es como parecido. Es muy normal. Pero cuando les dijimos Costa Rica, nos dijeron, qué lindo Costa Rica. Y yo le pregunté, ¿ya conocen? Dicen, no, lo hemos visto en fotos. Sabemos que es lindo porque lo hemos visto en fotos, pero no hemos ido porque es muy caro. Es un país caro. Eso hay que resolverlo. Precios de electricidad, precios de combustible, infraestructura. Y aquí ya estoy hablando no solo de turismo, sino de inversión extranjera en todas las áreas. Hay que resolver el tema de la tramitología, como ya lo hemos mencionado. Es decir, hay muchas áreas que resolver. Lo bueno es que a nuestro criterio, y hablo no solo por mí, sino por nuestros equipos que han estado trabajando en todos los temas, son temas que se pueden resolver. Por ejemplo, cuando hablamos de precios de los combustibles, hemos descubierto que el gobierno, pudiendo comprar en el mercado de futuro, que es un mercado que te permite comprar con antelación y a mejores precios, el gobierno está comprando en el mercado spot, donde básicamente, lo digo de forma más coloquial quizá, le compro el primer buque que va pasando y al precio que me lo venda. Entonces, hemos descubierto, sin tocar el tema de los impuestos, del impuesto al combustible, que si lo hacemos de esa forma, si lo hacemos en el mercado de futuro, podríamos lograr una rebaja de hasta 200 colones por litro en los combustibles. Eso es un tema que hay que resolver porque es parte de lo que representa una traba. Mauricio, reestructuración del Estado, ¿sobran instituciones en este país? Mire, más que sobran instituciones, porque bueno, sí se ha hablado mucho de cierren esto, cierren lo otro. Nosotros vamos en la línea de hacer un trabajo de la mano de las instituciones para hacerlas eficientes. Han sido ineficientes. Si cerramos con AVI, ¿quién se encarga del tema de infraestructura? Mejor hagámoslo eficiente, pongámoslo a trabajar como debe ser, hagamos traslados horizontales. Hay gente que no está haciendo nada en una institución, mientras en otras hay filas enormes porque tenemos poco personal. Entonces hagamos traslados horizontales, congelemos plazas. Yo vengo hablando de eso también hace varios años. Congelemos plazas. En este gobierno, cuando se supone no debió haberse creado ni una sola plaza, ya, si no estoy mal, y perdón si me equivoco con el dato, pero el último dato del que escuché hablaba de 4.000 nuevas plazas en ese gobierno. A ver, estamos hablando de que eso es más gasto público, cuando más bien deberíamos estar congelando plazas, no en seguridad, no en educación, no en salud, pero sí plazas en el sector administrativo que pueden congelarse cuando la persona se pensiona, renuncia o es despedida por alguna razón en particular. Entonces, hagamos eficiente el Estado, traslademos. Sí, habrá que pensar en algún momento en fusionar departamentos dentro de instituciones o departamentos, por ejemplo, en el sistema de vivienda, que hacen lo mismo en el BAMBI, en el INBU y en el Ministerio de Vivienda, que de pronto pueden hacerse un solo departamento que en alguna de las tres instituciones se encargue de esa área específica, pero sí definitivamente necesitamos hacer algo con un Estado que pues, ha sido lamentablemente entrabador de los procesos y repito, pasar de ser un gobierno
controlador, un gobierno excavador, lento, fiscalizador y a veces perseguidor, a un gobierno amigo, un gobierno facilitador, un gobierno que confía en la gente. Porque me parece que ha sido, repito y lo dije ahora, esto es un tema de confianza y la gente, creo que hoy por hoy, tiene la percepción de que el gobierno no confía en ellos, porque llegamos siempre, o llega el gobierno siempre como con el garrote en la mano, con el martillo, para utilizar el término que ha usado este gobierno, con el martillo en la mano, dispuesto a darle al emprendedor o a la gente, y bueno, tenemos que generar esa confianza. Mauricio, ¿cómo ha visto la campaña? Ya para entrar en tema más político-electoral. Bueno, bien, contento, yo muy contento, número uno, porque debo decir que la gente nos está recibiendo muy bien. Nuestra campaña está basada en la esperanza, tenemos propuestas en todas las áreas, hemos podido llegar con ellas a muchísimos pueblos hasta el momento y nos quedan todavía 3 meses, de hecho de ayer en 3 meses son las elecciones y bueno, dentro de 3 meses, mejor no hago cálculos con el día y la hora porque la verdad es que a veces uno se pierde con la agenda, ¿verdad? Pero en 3 meses, 6 de febrero, 3 meses son las elecciones y yo he percibido que la gente de verdad quiere recuperar la esperanza. Quiere encontrar un candidato que les genere ese sentimiento de esperanza, de que las cosas sí pueden cambiar. Hace 8 años el país le dio la oportunidad a un partido político que se presentó como el partido de la ética, como el partido de la transparencia, y en estos 8 años los casos de corrupción se han multiplicado, y no lo digo yo, lo dijo un medio de comunicación, y voy a decir cuál, ameliarueda.com, dijo cómo en los años de los gobiernos PAC los casos de corrupción se han multiplicado. Lo vimos en la pandemia con el tema de compra de mascarillas, de compra de respiradores artificiales, con el tema, el mismo tema de las vacunas, que lamentablemente no ha habido transparencia en cuanto a los contratos. Y nosotros, en medio de esta campaña, nuestra intención es decirle a la gente, podemos volver a creer, podemos volver a confiar, queremos mostrarnos, o queremos que usted conozca nuestra forma, lo que va a ser nuestra forma de gobernar, que va a ser un gobierno de gente del pueblo. Somos gente del pueblo. Yo no soy de esa clase política de élite ni económicamente poderosa, sino más bien soy alguien que tuvo que pulsearla, que tuvo que conseguir una beca en una universidad para poder sacar una carrera, que ha tenido que pulsearla en las diferentes áreas en las que ha trabajado, que ha sido emprendedor, que ha sido empleado privado, que ha sido diputado en algún momento y que además ha recorrido el país. Y no solo yo, mi gente, la gente de Nueva República, eso es lo que le estamos enseñando. Hoy yo estoy aquí en la zona norte, pero en Punta Arenas tenemos un equipo de gente que anda tocando casa por casa, que ahí hay candidatos a diputados, nuestros candidatos en los primeros lugares, en todo el país están yendo casa por casa porque saben que esto es con la gente, que esto es poder tener de cerca a la gente, escucharla y poder darle nuestras propuestas. Entonces yo estoy muy entusiasmado, don Otto, porque yo creo que estamos creciendo. Mucha gente dijo en la campaña pasada, no, este fenómeno de Fabricio Alvarado es un fenómeno que va a pasar, es flor de un día, pero bueno, tenemos 4 años y las encuestas nos siguen dando muy altas posibilidades y yo quiero, con el trabajo no solo mío, sino también de toda la gente que nos acompaña en las comunidades y todo lo demás, quiero multiplicar eso y poder lograr el 40% y más que necesitamos para ganar en primera ronda. Una campaña típica esta. Atípica por muchas razones, cantidad de candidatos, el tema de restricciones del COVID, lo cual además nos obliga a ir más allá de lo que se ha hecho antes. Antes se hacían eventos y llegaban 100 personas y ahora a un evento similar llega a la mitad porque algunos no quieren arrimarse mucho por el tema del COVID y todo lo demás. Valga decir que en los eventos que estamos teniendo estamos, por supuesto, atendiendo todas las recomendaciones de las autoridades de salud, pero sí es una campaña típica. Para nosotros es importante y por eso estamos usando redes sociales. Le pedimos a la gente que busque en mi página de Facebook, que se llama Fabricio Alvarado, no se va a perder. Ahí va a encontrar videos casi todos los días de nuestras propuestas, de mis participaciones en foros, en debates, en entrevistas como esta. Esta entrevista vamos a compartirla en mi página para que la gente escuche aquí en la zona norte y en todo el país lo que hemos estado planteando. Pero pues a una campaña típica, pues entonces un trabajo atípico y acomodarnos e ir a donde tengamos que ir, pero nosotros tenemos esa meta y le hemos pedido a nuestra dirigencia y aprovecho para decirle a la gente que nos está viendo y que quiera ser parte, le hemos pedido a nuestra dirigencia que nos ayude a conseguir 100 personas por distrito, que se unan, que se sumen a la tarea, que metan sus datos en los formularios que estamos poniendo a disposición en las diferentes plataformas,
para que logremos hacer una cantidad de gente que convenza a otra y así podremos lograr ese efecto multiplicador para ganar las elecciones en primera ronda. Mauricio Alvarado, un mensaje final a los vecinos de esta región del norte, llenos de soluciones y llenos de esperanza. Usted lo acaba de decir, don Otto, la esperanza es la esperanza, la confianza, el volver a creer es parte de lo que nosotros hemos venido llevando como mensaje a las comunidades. La zona norte ha sido una zona igual, abandonada, que ha logrado desarrollarse gracias a la iniciativa de su propia gente, gracias a las cámaras que se han unido, que se han puesto de acuerdo, que tomaron la decisión de no estar peleados entre ellos, sino más bien de ponerse de acuerdo, gracias a una agencia de desarrollo que ha sido además ejemplo para otras zonas del país que están emulando ese sistema, el sistema de ponerse de acuerdo muy diferentes sectores y proponer y no quedarse solo esperando que venga el gobierno, porque si se quedan esperando, ahí se quedarán esperando. En el caso de estos gobiernos, en el caso de nuestro será diferente, nosotros estaremos ahí, pero qué bueno va a ser llegar a comunidades y encontrar ese montón de propuestas como las que han generado. Vamos a trabajar de la mano con ustedes. Creo que nuestra determinación a poner a caminar el proyecto de Canal Verde Interoceánico demuestra la importancia que tiene para nosotros la zona norte del país, donde, como ustedes saben, de los 9 cantones, 1/3 de esos cantones son cantones de la zona norte: San Carlos, Upala y Guatuso, que se verán directamente favorecidos, y los chiles también de forma indirecta por el paso del Canal Verde Interoceánico, que consta de 2 megapuertos, que consta de una carretera de 315 kilómetros con 10 carriles, de una vía férrea. Todo esto nos va a poner en el mapa geopolítico mundial y ahí va a estar la zona norte presente. De esos 9 cantones, 4 están en los últimos lugares de índice de desarrollo humano, social y económico, y esto traerá inversión, traerá desarrollo, nuevos emprendimientos, nuevos aeropuertos, nuevos hospitales, nueva infraestructura educativa. Esto para nosotros tiene que caminar ya, y por eso lo vamos a declarar de interés público el 8 de mayo del 2022, nuestro primer día de gobierno. Y esto demuestra lo importante que es para nosotros esta zona, porque además es una zona que produce muchísimo. Es una zona desde la cual se genera el liderazgo, por ejemplo, del tema de la piña, donde además somos líderes a nivel mundial en el tema de exportación. Entonces, queremos trabajar con ustedes, nos van a ver aquí, no vamos a estar ausentes, no vamos a hacer un gobierno ausente, no vamos a hacer un gobierno controlador, no, vamos a estar aquí y vamos a hacer un gobierno amigo, un gobierno socio. Les pedimos que junto con nosotros recuperen la esperanza, vayan el 6 de febrero a votar en las 2 papeletas, porque necesito además de ganar las elecciones presidenciales, poder tener la cantidad de diputados necesaria para poner a caminar este país como tiene que ser. Lo podemos lograr, la esperanza va a ganar. Recuerde, en redes sociales Fabricio Alvarado y la página web fabricioalvarado.cr. Estamos para servirles y esperamos seguirlos viendo, ya no solamente en un tiempo de campaña, sino como gobierno, para acompañarnos, para trabajar juntos y para lograr que este país camine. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias primero por sacar el rato, darnos disponibilidad de tiempo de esa agenda tan apretada para estar aquí en Perspectivas, y sobre todo para ayudarnos a entender un poco la dinámica de la propuesta política que ustedes están generando, y desearle el mayor de los éxitos en esta carrera hacia el 6 de febrero. Muchas gracias a ustedes, don Otto, y muchas gracias a ustedes, a todos los que están involucrados en esta iniciativa tan valiosa. Estamos a la orden para cuando sea necesario. Gracias. Y muchas gracias, don Fabricio Alvarado. Él es el candidato a la presidencia de Nueva República, a quien tenemos hoy acá en Perspectivas. Este espacio de opinión, de esta ventana abierta con la idea de trasladar la información que ellos generan para poder nosotros dimensionar cuál es la situación que como región tenemos y como país, y también cuáles son las ideas que ellos nos plantean para escoger las mejores, y con ello también tener la disponibilidad el próximo 6 de febrero de elegir a las personas más idóneas para dirigir los intereses de nuestro país. Volveremos con más acá en Perspectivas, conociendo y conversando con otros actores directos de este proceso electoral rumbo a las elecciones del próximo 6 de febrero. Por ahora, a ustedes muchas gracias por ser parte de Perspectivas, Zona Norte 2226.